Bienvenidos a este algoritmo 10. Sí, estamos ya por la 10ª edición de Algoritmo y te quiero decir gracias por estar ahí, por estar del otro lado, por ver las grabaciones luego en YouTube. Bueno, hoy vamos a hablar de los conflictos en el plano, por eso este algoritmo 10 nos invita a ubicarnos y a posicionarnos en este plano 1, en este plano lento, que de alguna manera nos cuesta bajar sobre todo a los argentinos, a los españoles, a los mexicanos, ni hablar de a los uruguayos, ni hablar de a los paraguayos, ni hablar de a Bolivia. Y bueno, y lo hace como puede Perú, con una violencia muy grande muchas veces en el plano 1, en el plano lento. Y bueno, de todos los conflictos en el plano que puede haber y que podemos llegar a biologizar, tenemos el de la obesidad. ¿Qué me viene por obesidad y por qué traigo este tema? Bueno, porque resulta que en este momento, en la ciudad de Oklahoma, en Estados Unidos, código 1, se está inundando, ¿sí? Se está inundando. Y todo tiene que ver con todo lo que nos pasa tiene que ver con lo que está pasando del otro lado del planeta, con lo que está pasando en el Polo Norte, en el Polo Sur. Uno de los programas vimos, mientras que estábamos haciendo algoritmo, vimos cómo se estaba incendiando la Catedral de Notre Dame, ¿sí? Y ahora, simultáneamente, se está inundando Oklahoma, ¿sí? Oklahoma. Vimos también el tema de los fonemas aquí en algoritmos y de nuevo, como en el mes de mayo, tenemos a la ma. Tenemos en Oklahoma, tenemos a la ma. ¿Y por qué lo relaciono con la obesidad? Primero porque Estados Unidos es uno de los países con más índice de obesidad, ¿sí? Tenemos un país en el Polo Norte que el peligro de muerte no es por la desnutrición, sino por la obesidad, ¿sí? Entonces, esta obesidad es un fenómeno que se ha replicado en muchos países y en muchas aperturas temporales personales, que son los conflictos que tenemos a diario y que, bueno, cada uno puede ver cómo trabajar ese conflicto, ¿sí? La obesidad para mí no es una enfermedad, pero sí es una biologización, ¿sí? Es una biologización que muchas veces es heredada, que viene de generación en generación, heredándose ese conflicto no resuelto y se desdobla en cualquiera de nosotros, ¿sí? Siempre que hablamos de biologización, hablamos de desdoblamiento. Y siempre que hablamos de desdoblamiento, hablamos de un conflicto que se puede multiplicar en millones de formas que tiene la naturaleza, que tiene la tierra, que tiene la diversidad, ¿sí? Muchas veces es un conflicto que lo comparte la obesidad, lo comparte la bulimia, lo comparte la anorexia, ¿sí? Lo comparte las adicciones. ¿Por qué? Porque la adicción es otro desdoblamiento de este mismo conflicto de la obesidad, ¿sí? Y que también es el desdoblamiento que genera que Oklahoma se esté inundando en este momento. Por Oklahoma, cuando pongo en Google Maps, ¿qué me aparece? No solamente que pasa la ruta 66, sino que pasa la ruta 77. ¿Qué me viene? Me viene este desborde de circuitos. En la obesidad hay retención de líquido. ¿Por qué hay retención de líquido? Cuando yo retengo líquido, retengo agua, ¿sí? Y cuando retengo agua, ¿qué estoy reteniendo? Emociones. Porque el agua de nuestro cuerpo está en forma de hormonas, está en forma de sustancias químicas, ¿sí? Está en forma molecular. ¿Qué son las moléculas? Lo vimos en esta última clase en biología sistémica de CPB. Las moléculas son agrupaciones de átomos, ¿sí? Esas agrupaciones de átomos son enlaces, son valencias, son vínculos, son pequeños links que se van haciendo y se van generando en donde el agua es el principal conductor, ¿sí? Entonces, sabemos desde el desdoblamiento que el agua es el portante de la información, por eso mucha gente en esta cosa, en este pensamiento mágico, pone un vasito de agua
en donde va a haber mucha gente, donde va a haber una reunión, ponen un vasito de agua. ¿Por qué ponen un vasito de agua? Porque justamente está la información a modo inconsciente de que la información queda ahí en el agua. Entonces, bueno, quien tiene un poco esta mística dice, bueno, toda la energía negativa de las personas que vengan a mi casa va a quedar en el vasito este, ¿no? Bueno, eso es un pensamiento mágico, ¿sí? Todo pensamiento mágico tiene de fondo una lógica, pero si yo no puedo acceder a la lógica, por supuesto que no voy a poder acceder a los potenciales, me voy a quedar ahí rebotando entre el plano 4 y el plano 5, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el agua? El agua es justamente el portante de una información que se viene desdoblando transgeneracionalmente, ¿sí? Se viene desdoblando, entonces es muy importante que nosotros podamos ver el propósito de la emoción. ¿Para qué? Para que ésta justamente no cause desborde, ¿sí? Porque se está desbordando en Oklahoma porque no le están viendo el propósito a la emoción. Cada uno de esos ciudadanos, pongamos atención a cómo tomamos las emociones. Así, estas emociones no son secuestradas por un programa, ¿sí? ¿Cuál es el programa número 1 del secuestro de emociones? Hay muchos, pero hay un programa que es el clásico, es el cuco, el que viene a secuestrar todas esas emociones y a generar la retención de líquido. ¿Quién es ese programa? Sí. Hay un programa que hace secuestros por amígdala y que secuestra ese potencial que tiene esa emoción, ¿sí? Para ser vivida, como dijimos en el programa anterior, como un conector de cultura, ¿sí? La emoción es el que va a gestionar los circuitos de nuestra cultura, por eso es tan importante, y como dijimos en el programa anterior también, el rol de la mujer, o mejor dicho, el rol del femenino, de ese femenino que está dentro de ese masculino. El rol de ese femenino es poder conectar con esa emoción para que no haya más secuestro de potencial, para que no haya más secuestro de esa gran reserva energética que tiene cada persona para ejercer sus voluntades, para bajarse su propósito, ¿sí? Y en este sentido estoy hablando directamente a esas personas que tengan oídos para escuchar y no quieran ser secuestrados más por ese programita. ¿Cuál es ese programita? El programa víctima-victimario, ¿sí? Y lo vamos a ver como una unidad, porque acá no hay casualidad, no es la víctima, pobrecita, no. Es la víctima y el victimario como una unidad, como un programa completo que capta esas emociones. En algunas personas les pinta más para victimario y les pinta más para vengarse, o generar la famosa emoción de replicación. Y en otros les genera más esta instancia de víctima que está de la mano de la justificación, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar permanentemente en esas personas que evaden la emoción, que evitan la emoción, de la mano un programa de víctima y en la bolsita, en la chismosa, ¿sí? Llevan la justificación, ¿sí? Entonces, esto es todo lo que ocurre cuando nosotros no podemos ver la lógica de esta retención de líquido. Retengo líquido porque retengo emoción. Retengo emoción porque no sé cómo gestionarla sin ese programita víctima-victimario. Y eso es todo un algoritmo. Es cortito, es contundente y bueno, y les agradezco mucho por estar ahí del otro lado. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo encuentro